Reflexiones del alma. ¿Qué es la cruz para ti? Epílogo. Pensaremos en el significado de la cruz de Cristo otra vez. Los días apartados en el calendario para pensar en el dolor y el sufrimiento del Hijo de Dios, quien decidió dar su vida en la cruz para ofrecer el perdón de pecados por la fe en su sangre, ya pasaron. ¿Qué quedó en tu corazón? ¿Algo como una duda, un deseo, un propósito, una convicción, una decisión, un cambio? ¿O tristemente nada? Volvamos atrás. ¿Qué pasó cuando Cristo fue crucificado? Pilato, mandó escribir un título que decía: Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Fue escrito en hebreo, griego y latín para que todos lo entendieran. Lo triste es que fue una verdad incompleta y lo más seguro es que fue destruido por los principales sacerdotes poco después. Si lo escrito en el título, Jesús Nazareno, nombre que se ligó con aquel que anduvo haciendo bienes en toda Judea y Samaria, o el de Rey de los Judíos, el que esperaban para que los libertara de los romanos, si estos títulos se hubieran creído, no lo hubieran crucificado. Un malhechor, al contemplar a quien estaba crucificado a su lado, dijo al otro malhechor: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Seguramente dedujo que si el varón que estaba en medio soportaba los dolores en silencio, si pedía que su padre perdonara a quienes lo habrían herido, si no bajaba de la cruz, es porque la fuerza más grande que puede existir lo mantenía allí: el amor. Por eso, con una seguridad extraordinaria, nacida de una fe profunda, dijo a quien estaba crucificado al centro de ellos: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo que el Señor Jesús contestó: hoy estarás conmigo en el paraíso. También ante la cruz estuvo un centurión. Cuando todo terminó, dijo:
verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y también verdaderamente este hombre era justo. Al centurión le faltó fe para creer que aquel que estaba dando su vida en la cruz es justo, es hijo de Dios. La multitud, leemos, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Estar presentes para ellos fue como ir a ver un espectáculo. Los emocionó, pero al volver a su casa, todo regresó como antes. ¿No vieron en el monte Calvario la muestra de cuánto amó Dios al dar a su Hijo unigénito? Y cuánto nos amó Cristo al venir a dar su vida por nosotros. Su corazón de piedra no reaccionó al llamado de su Dios. Unas mujeres le habían seguido desde Galilea y estaban lejos mirando. Ellas no recordaron las palabras de su maestro y por tanto estaban muy tristes. No entendían lo que había acontecido y sus corazones no hallaban consuelo. De ellas, sí sabemos lo que pasó después de retirarse a sus casas. Leemos que prepararon especies aromáticas y ungüentos, y 3 días después vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Como no entendieron lo que había dicho su maestro, que resucitara al 3er día, venían a ungir el cuerpo de quien pensaban estaba aún muerto. En su corazón había oscuridad por no entender las Escrituras. Otros 2 discípulos, estos iban camino a Emaús. El Señor los alcanzó y les preguntó: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Estaban hablando de la crucifixión y de la muerte del Maestro, pero no sabían que Él estaba andando a su lado. Para ellos fue la reprensión: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les había recordado: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Para nosotros, los profetas lo anunciaron. Las pláticas del Maestro con sus discípulos y con nosotros lo confirman. El plan de salvación lo requería, pero les fue difícil entenderlo y creerlo. Simón Pedro, con un corazón rasgado por haber negado 3 veces a su maestro, con un futuro incierto respecto al llamado de Cristo, quien prometió: haré que seáis pecadores de hombres. Recordando lo que antes hacía, dijo a 6 compañeros: voy a pescar. Y todos le contestaron: vamos nosotros también contigo. Pescaron toda la noche
y no pescaron nada. Al amanecer, una voz les dijo desde la orilla: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Obedecieron y encerraron en sus redes gran cantidad de peces. Entonces razonaron que quien hablaba desde la orilla era el mismo Señor Jesucristo. Simón Pedro se lanzó al agua. Necesitaba encontrarse con el Maestro a quien había negado 3 veces. Estando allí, 3 veces le preguntó el Señor Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecido, Simón Pedro le dice: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Después de responder a estas preguntas, el Señor Jesús le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Se acordaría de estas palabras Simón? Dios en Cristo le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ciertamente, Simón fue zarandeado por Satanás y negó a su maestro 3 veces, pero volvió, porque Cristo rogaba por él y porque no faltó su fe. Y otra vez, Simón fue útil para Dios. ¡Qué maravilla! Te pregunto, Semana Santa, así llamada, ya pasó. ¿Qué quedó en tu alma de estas reflexiones? Una verdad solo de labios, como Pilato, quien no pudo actuar respaldando lo que había escrito Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Recuerda esta pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Para ti, solo fue un espectáculo y ya olvidaste lo que viste y sentiste, como la multitud que rodeó la cruz. Eres como los que vieron toda su deuda cancelada, pero no siguieron a su benefactor. Te faltó la fe suficiente para creer que quien dio su vida por ti es el Hijo de Dios, como pasó con el centurión. ¿Qué harás al escuchar a Jesús decirte: ni yo te condeno, vete y no peques más? ¿Tienes un conocimiento claro de quién es Cristo y cuánto te ama, como uno de los 2 malhechores? ¿Aprendiste y creíste que la vida eterna es tuya con tan solo mirar, es decir, creer? Como cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Te convenciste que Cristo resucitó de los muertos, como lo verificaron las mujeres al ir al sepulcro? La visión de Cristo resucitado y sentado a la diestra de Dios trajo un cambio total a tu vida, como sucedió con Saulo de Tarso.
Te convenciste que la muerte y resurrección de Cristo está predicho en las Escrituras, como los caminantes a Emaús. ¿Te quedaste con dudas o rendiste a los pies de Cristo y clamaste, mi Dios y mi Señor, como lo hizo Tomás el Dídimo? Recibiste una comisión de parte de Dios y te comprometiste a obedecerla y a obedecerla fielmente, como lo hizo Simón Pedro. Recuerda al esclavo que pedía que se le horadara la oreja porque confesaba, amo a mi Señor y le serviré el resto de mi vida. Gracias por permitirme platicar con tu alma y llevarte al verdadero significado de la cruz de Cristo. Ruego a Dios que estas reflexiones produjeron un cambio profundo y significativo a tu vida. Oremos. Ciertamente, lo que el hombre llama Semana Santa, días que ha apartado para pensar en el dolor, en el sufrimiento, en la muerte, en la resurrección de Cristo. Esos días ya pasaron. Se ha vuelto a los trabajos rutinarios. Pero ¿qué ha pasado en nuestra alma, en nuestra vida, al pensar en los sufrimientos de Cristo? Al saber que fue a la cruz para perdonar nuestros pecados, el conocer que resucitó para nuestra justificación. Padre, que los días no pasen de balde, que algo quede que te honre a ti, que algo quede que te busque, que algo quede que desee servirte con fidelidad toda nuestra vida. Ese es nuestro ruego, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.